Bienvenidos una vez más a un encuentro que vamos a tener para poder hablar de diferentes patologías que afectan directamente a la mujer en el periodo del embarazo. Y el día de ahora no es la excepción. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la diabetes mellitus y el embarazo y la relación que existe en ella. Algo muy importante para poder hablar de lo que es la diabetes mellitus, tenemos que reconocer que esta es una de las patologías que se da en el periodo del embarazo, comprendido entre las 24 y las 28 semanas de edad gestacional, que comienza a aparecer. Ya vamos a ver por qué este periodo, vamos a ver la estrecha relación que existe con lo que es formación de placenta y la formación de lo que son las diferentes hormonas que participan en el proceso del embarazo. Entonces vamos a hablar un poco acerca de las complicaciones que esto puede tener. Vamos a enfatizar mucho en los cuidados de enfermería, la administración de diferentes medicamentos, cómo preparar a mi paciente para un parto vaginal normal, cómo prepararlo para una cesárea, cuándo es conveniente una cesárea o cuándo va a ser conveniente específicamente un parto vaginal normal. Así es de que vamos a hablar un poco acerca de lo que es la diabetes mellitus. Vamos a ver aquella relación, aquella secuencia que va siguiendo lo que es esta patología en relación a otras enfermedades. Vamos a ver algunos factores de riesgo que interfieren de una manera directa o en una manera tal vez no intencionada, pero que generan la patología como tal. Así de que vamos a conocer un poco de eso. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de conceptos que ustedes ya conocen. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando del concepto de la diabetes mellitus. Sabemos que existen en forma general la diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Y que dentro de ellas vamos a encontrar una clasificación extra que es la diabetes gestacional. Pero para fines vamos a comprender bien el concepto de lo que es la diabetes mellitus en forma general. Y cuando hablamos de la diabetes mellitus en forma general, tenemos que saber que es un trastorno metabólico intermedio que tiene en común la intolerancia a lo que es la glucosa. Esto debido a un déficit de insulina pancreática circulante, lo que produce lo que son las famosas hiperglicemias. Y que cuando ya hay una descompensación, ya no solamente vamos a hablar de hiperglicemia, sino que podemos hablar de hipoglucemias que se pueden ir presentando o la disminución de la glucosa como tal. Algo importante que ustedes ya lo conocen, pero vamos a recordar cuando hablamos que aparte de la producción de hiperglicemia que se puede ir generando a nivel pancreático, también hablamos de lo que es el catabolismo de las proteínas. Y si recordamos, cuando hablamos del catabolismo de proteínas, el catabolismo no es otra cosa más que un proceso de reacción degenerativa o degradativa donde se libera lo que es la energía. Y en este caso hablamos de esa relación entre energía, las proteínas y lo que es la grasa. Eso es en forma general algo que ustedes ya identifican o ya conocen. Ahora bien, ahorita lo que nos interesa conocer muy bien y lo que nos interesa que nos quede bastante claro es hablar de la diabetes gestacional. Algo muy importante que tenemos que destacar es que la causa del aumento de la glucosa en sangre no es culpa de la mamá, no va a ser una culpa directa. Digo directa porque sí hay factores que pudieron haber sido modificados antes del embarazo, pero no es una culpa directa de la madre. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros estamos hablando de lo que es la diabetes gestacional? Eso no es otra cosa más que una condición a la que el cuerpo reacciona. ¿Por qué? Por medio de la producción hormonal que existió. Y dentro de ellas hablamos específicamente de placenta y hablamos de otras hormonas que van a interferir en la producción por lo mismo la producción hormonal. Allí encontramos aquellas hormonas que me van a dificultar lo que es la función de controlar la glucosa. Algo importante es que cuando hablamos de las alteraciones específicamente de glicemia, tenemos que saber que la insulina abre las células para que éstas puedan entrar y que aquí puede entrar lo que es la glucosa. Esto en el embarazo, el cuerpo tenemos que saber que produce una cantidad triplicada de lo que es glucosa en sangre o azúcar en sangre. ¿Qué pasa entonces en la diabetes gestacional? En la diabetes gestacional lo que ocurre cuando lo que el páncreas no produce suficiente insulina para que se dé este proceso y la insulina o la producción de lo que es estos receptores hace que el azúcar en sangre no pueda salir
para ser transferida a lo que, o para ser convertida a lo que es energía. Entonces, esto va a aumentar que exista, o esto va a generar que exista un aumento de glucosa en sangre. Lo que se debe hacer o mantener, o lo que tenemos que hacer es tratar de mantener aquellos niveles de glicemia adecuados. Ya vamos a ver parte del tratamiento, que el tratamiento no solamente es farmacológico, sino que tenemos aquel tratamiento que es no farmacológico, que de acuerdo al tipo de diabetes gestacional que se me esté presentando, así va a ser mi actuación de enfermería. Entonces, cuando hablamos de esta patología, de la diabetes gestacional, estamos hablando de aquella intolerancia a lo que son los carbohidratos de severidad variable, que inicia o es reconocida por primera vez durante lo que es el embarazo. Porque si ya existía lo que es una diabetes mellitus, entonces ya no hablamos de diabetes gestacional, sino que hablamos de aquella diabetes preexistente. Es decir, ya la señora tenía antecedentes, ya tenía una patología de base, entonces lo único que hizo en este caso el embarazo podría alterar lo que son diferentes procesos en relación a la patología de base que se tiene. Pero hablamos de la diabetes gestacional, aquella que es transitoria, es decir, no va a aparecer durante el proceso del embarazo. ¿En qué semanas? Entre la semana 24 a la semana 28. Y por eso ya vamos a recordar un poco acerca de lo que es la toma de exámenes. Vamos a ver que en el control prenatal básico hablamos de aquella toma de exámenes en la semana 12 y en la semana 26 a 28, y precisamente por eso, en búsqueda de lo que son diferentes alteraciones, y en este caso hacemos exámenes también para poder detectar oportunamente alteraciones en cuanto a los niveles de glicemia de nuestra paciente. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de todo este proceso de la diabetes gestacional, tenemos que saber que existe una fisiopatología, y aquí es donde hablábamos que inicia al principio del segundo trimestre, a partir de las 24 semanas de edad gestacional, y que el embarazo se acompaña de lo que es una resistencia a la insulina, y ya lo explicábamos. Existen diferentes factores que me van a estar alterando o que me van a generar la predisposición para que pueda darse lo que es la diabetes gestacional. La mujer que desarrolla diabetes gestacional corre el riesgo de incrementar lo que son las manifestaciones de una diabetes mellitus tipo 2. Es decir, si ya a mí como embarazada me dio diabetes gestacional, existe una mayor probabilidad que después de todo mi proceso del embarazo, después que ya haya realizado todo mi posparto, e incluso años después yo tenga la predisposición de padecer ya no una diabetes gestacional, porque por supuesto ya no voy a estar embarazada, sino más bien una diabetes de tipo 2, así como lo que es la obesidad y síndromes metabólicos, porque estamos hablando de alteraciones metabólicas que se dieron durante lo que es el proceso del embarazo. Ahora bien, algo importante que nosotros tenemos que conocer es que cuando hablamos de la diabetes gestacional existen muchas complicaciones. Las complicaciones no solamente son maternas, sino que tenemos aquellas complicaciones fetales. Dentro de las complicaciones maternas que son muy relevantes y que vale la pena mencionar, tenemos lo que es la cetoacidosis diabética o la cetoacidosis metabólica que se puede presentar, aquella amenaza de parto prematuro. Tenemos muchos bebés que son pretérminos. En el caso los hijos de madre diabética, tenemos el polidramnio, que no es otra cosa más que el acúmulo de líquido que puede sobrepasar los 2000 ml en relación a lo que es la cantidad normal de líquido amniótico, que hablamos de una cantidad normal entre los 800 y los 1000 ml en el caso de un parto pretérmino. Tenemos aquellas infecciones que pueden dar vulvovaginitis, pueden dar infecciones vaginales por cándidas, que ya vamos a ver que uno de los factores de riesgo es la presencia de lo que son infecciones, entonces también se pueden presentar. Tenemos aquellas complicaciones para las hipertensiones inducidas por lo que es el embarazo o aquellos trastornos hipertensivos, que dentro de ellos tenemos lo que es la preeclampsia, la eclampsia y el síndrome de Helm, que en este caso hay medicamentos también, lo veíamos en clases anteriores, hay medicamentos como la fenitoína sódica que me pueden alterar los niveles de glicemia, y si ya mi paciente tiene una diabetes gestacional, pues esto incrementa lo que es este factor.
Tenemos complicaciones fetales, dentro de ellas tenemos aquellos bebecitos que van a ser los bebés hijos de madres diabéticas, en los cuales suelen ser macrosómicos este tipo de bebé, porque hay un crecimiento somático ponderal del bebé por el acúmulo de los lípidos y de las grasas que se están generando en este momento. Tenemos las anomalías congénitas, tenemos tamaño grande para la edad gestacional, que ya lo mencionábamos. Esto me puede llevar, si hay un parto vaginal normal y el bebé es macrosómico, también podemos generar alteraciones al momento del parto en el bebé, podemos generar una distorsia de hombros u otra patología, en este caso por un traumatismo. Tenemos las macrosomías, tenemos la policitemia, que cuando estamos hablando específicamente de la policitemia, hablamos de aquella afección de los glóbulos rojos que se puede ir dando, y tenemos también el síndrome de dificultad respiratoria. Algo importante también dentro de las complicaciones fetales es que podemos tener aquellos bebecitos que nos van a estar presentando episodios continuos de hipoglicemia, precisamente porque ya no tienen su vínculo directo con la madre. Entonces, cuando ya estos bebés tienen una vida extrauterina, suelen tener esas alteraciones porque ya no dependen de la mamá. Entonces ellos no tienen esa cantidad de glucosa en su cuerpecito, y eso es lo que genera que se pueda dar lo que es alteraciones o trastornos de hipoglicemia. Algo importante que tenemos que conocer, que tenemos valores normales de la glicemia en la mujer. En la mujer gestante estamos hablando de unos valores normales de 70 a 80 miligramos por decilitro. Esto en ausencia de una enfermedad de base, que sería una diabetes tipo 2 o tipo 1, ahí dependiendo de la diabetes que presenten. Pero en ausencia de ellas tenemos valores de 70 a 80 miligramos por decilitro. Entonces, vale la pena aclarar que existen clasificaciones. Cuando nosotros hablamos de aquellas clasificaciones de la diabetes pregestacional, es decir, la que estaba antes del embarazo, tenemos la diabetes tipo 1 o aquella que conocemos como insulina dependiente, y tenemos la tipo 2 o no insulino dependiente, que ustedes ya esto ya lo conocen, ya lo manejan en relación a aquella pacientita que no está embarazada. Por eso acá ponemos una X en el bebé, porque aquí estamos hablando de aquella diabetes pregestacional, es decir, antes de lo que es la mujer embarazada, antes que esta mujer esté embarazada. Y acá sí tenemos una clasificación de diabetes gestacional, que cuando hablamos de esta clasificación de diabetes gestacional hablamos de tipo A1, que en el caso del tipo A1 estamos hablando de aquella glucosa en ayunas normal y postprandial que están elevadas. Pero ojo, acá suele darse una peculiaridad, y es que se logra una normoglicemia con una dieta. Por eso es importante lo que es el tratamiento no farmacológico. ¿Por qué? Porque con solo el cambio de estilos de vida que se pueda tener en relación a lo que es esta pacientita, el cambio de estilo de vida saludable, la alimentación y otros factores que pueden ser modificables, podemos tener aquella paciente con valores de glicemia bastante controlados. Tenemos el tipo A2, que acá sí la glucosa en ayunas y postprandial suele ser elevadas, y acá se da la peculiaridad que se logra una normoglicemia cuando ya se administra lo que es insulina u otro tipo de medicamentos, y ya esto se logra conjugar con una dieta balanceada. Hay otras clasificaciones que nos emiten lo que son las clasificaciones internacionales de enfermedades, que dentro de ellas tenemos aquella diabetes mellitus insulino dependiente preexistente, tenemos aquella diabetes mellitus no insulino dependiente preexistente, tenemos la diabetes mellitus que se origina en lo que es en el embarazo, que es la que estamos hablando, que es la diabetes específicamente gestacional, y tenemos aquellas pacientitas que van a estar embarazadas, que vemos alteraciones en los valores de lo que son las glucosas, pero lo que sucede es que existe una clasificación más, que es la prueba de tolerancia a glucosa anormal. Entonces ahí hablamos de otro tipo de clasificaciones. Ahorita quiero que nos quedemos con estas dos, tipo 1 A1 y tipo A2, que es la subclasificación que existe en base a diabetes gestacional.
Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la etiología, tenemos que saber que existen diferentes causas. Dentro de las causas más identificables o aquellas causas más predisponentes, tenemos lo que son las causas genéticas, que aquí ya estamos hablando de aquellos defectos genéticos de las células beta o aquellas acciones de insulina, aquella intolerancia, pero que ya estamos hablando específicamente de una alteración genética, donde la genética juega un papel muy importante para la presencia de estas patologías. Tenemos causas inmunológicas. En este caso tenemos que reconocer que la presencia de aquellas enfermedades inmunes dentro de lo que es el sistema inmunitario, esta nos va a atacar aquellas células sanas del cuerpo por error. Vea que va a suceder eso, que se va a dar por error, que comienza a atacar nuestro cuerpo, o sea que se convierte en un agresor nuestro cuerpo, de nuestro mismo cuerpo, de nuestras mismas células. Y aquí mencionamos muchas enfermedades inmunes, por ejemplo el lupus puede ser una de ellas, el lupus eritematoso, entre otras patologías que se pueden presentar que son de causa inmunológica. Tenemos causas infecciosas, que esta se va a asociar con algunos tipos de agentes víricos como responsables etiológicos de la patología como tal. Y tenemos otras causas dentro de las cuales está lo que es la edad avanzada, que acá estamos hablando que existe una mayor predisposición en aquellas pacientitas que se me están embarazando después de los 30 años, que el riesgo suele ser un poco mayor. Tenemos la obesidad, que en el caso de la obesidad hablamos de aquel índice de masa corporal ya embarazada mayor a 30 kilogramos por metros cuadrados. Entonces existen otros factores también que van a trabajar en eso. Y acá tenemos esos factores de riesgo muy tajantes, muy específicos, que no significa que si yo presento uno de los siguientes factores ya voy a tener diabetes gestacional. No, sino más bien existe una predisposición para poder generar esta patología. Dentro de ellas tenemos lo que es la edad, bien lo mencionábamos, aquellas pacientitas que son arriba de los 30 años, hablamos, algo importante es hablar de obesidad y otra cosa es hablar de sobrepeso. ¿Qué va a interferir en estos dos conceptos? El índice de masa corporal. Hablamos de pacientes con obesidad cuando su índice de masa corporal es mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, y hablamos de sobrepeso cuando mi pacientita tiene un índice de masa corporal mayor de 27 kilogramos por metro cuadrado. Hablamos también de otras patologías que se pueden ir presentando, como lo es la dislipidemia, que en este caso hablamos de la elevación de lo que es de la concentración plasmática de colesterol y de triglicéridos que se pueden ir presentando. Si esta pacientita tiene problemas en colesterol y triglicéridos, entonces probablemente esto también sea un factor de riesgo, un factor predisponente para lo que es la diabetes mellitus. Por eso ya van a ver que dentro de los exámenes de gabinete, dentro de los exámenes que tomamos, tenemos que tomar lo que es colesterol y triglicéridos para estar valorando los niveles que mi paciente tiene en sangre. Tenemos síndromes metabólicos, tenemos enfermedades vasculares, tenemos candidiasis vaginal a repetición, y ya explicábamos por qué pueden presentarse. Tenemos también otras enfermedades como enfermedades vasculares periféricas, enfermedades dermatológicas a repetición, enfermedades respiratorias a repetición, que son parte de estos factores de riesgo. Algo importante también, que cuando hablamos de aquellos factores o factores ya específicamente del embarazo, también podemos tener el polidramnios, puede ser un factor de riesgo para la diabetes gestacional. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la presión abdominal, que en este caso es presión uterina, y esto me puede generar un trastorno hipertensivo, y sabemos que la hipertensión arterial también es un factor de riesgo. Tenemos lo que son los embarazos múltiples, por lo mismo que explicábamos de la presión, y porque acordémonos que en embarazos múltiples también va a existir un aumento en la producción de lo que son las hormonas. Acá ya vamos a tener hormonas duplicadas, triplicadas, de acuerdo a cuántos embarazos, a cuánto sea esa palabra múltiple, si hablamos de 2, 3, 4 e incluso hasta 6 niños dentro de la cavidad intrauterina. Hablamos también acerca de lo que es la diabetes gestacional, que esta ya hablamos historias
historias específicamente obstétricas. Dentro de las historias obstétricas tenemos las diabetes gestacionales previas, es decir, aquella pacientita que ya ha presentado esta complicación o esta patología en embarazos previos, tiene mayor probabilidad de volverla a presentar. Las preeclampsias con signos de gravedad, por lo mismo que les explicaba, aquí hablamos hasta la administración de medicamentos y administración de otros fármacos. Dentro de ellos decíamos la fenitoína sódica, que me puede generar este tipo de alteraciones. Tenemos también lo que son los partos macrosómicos, que me pueden estar afectando o me pueden estar generando un factor de riesgo. También los hijos previos con malformaciones fetales, tenemos lo que son los mortinatos previos, partos traumáticos previos. Entonces esos pasan a ser parte de la historia obstétrica que va a tener mi paciente en ese momento. Ahora bien, existen manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas no están tan aisladas de aquellas manifestaciones clínicas en una diabetes tipo 2, es decir, una diabetes normal. En este caso, las manifestaciones clínicas, si ustedes se recuerdan allá cuando se habla de la diabetes mellitus, decimos que hay una presencia de las famosas 4P. Algunos llaman las triadas de las P, otros las llaman aquellas 4P que van a aparecer, que es la polidipsia, polifagia, poliguria y pérdida de peso. Entonces vamos a ver así en forma general cada una de ellas. Tenemos aquellas hiperglicemias glucosidadas que se van a estar presentando cuando tomemos este tipo de exámenes en la paciente, que ya vamos a profundizar en ello. Tenemos lo que es la polidipsia, tenemos lo que es la polifagia, la pérdida de peso y la poliuria. Cuando hablamos de la polidipsia, estamos hablando de aquella pacientita que en un momento determinado le comienza a dar una sed abundante. Tenemos la polifagia, que come demasiado, y comer demasiado también me le va a generar muchas veces ese tipo de alteraciones en los niveles de insulina. A pesar que come mucho, también tiene una pérdida de peso. ¿Por qué? Por la alteración pancreática que se está dando en ese momento, y me le genera una alteración, porque sabemos que uno de los órganos blancos de la diabetes mellitus suele ser también el riñón, y que esto también suele ir acompañado de trastornos hipertensivos. Entonces me puede generar mucho daño. Y tenemos la poliguria, que la poliguria no es otra cosa más que la frecuencia con la cual nuestra paciente puede ir a miccionar. Agreguémosle a esto la presión que está existiendo en lo que es la vejiga de la paciente. Esto aumenta lo que es esta frecuencia urinaria, que tenemos que estar listos, porque podemos generar o podemos confundirla con un diagnóstico diferencial. Entonces, eso puede estar generando, o es parte de las manifestaciones clínicas. Tenemos el vértigo ortostático, que el vértigo ortostático es cuando la paciente se sintió como mareada y que sintió que le daba vuelta a todo. Entonces estamos hablando del vértigo ortostático. Visión borrosa y la fatiga que se puede ir presentando en lo que es mi paciente. Hay diagnósticos diferenciales que tenemos que saber y tenemos que conocer, que pueden existir o que podemos confundirnos. Dentro de ellos tenemos la diabetes pregestacional, aquella señora que ya tiene diabetes de base y que pues en el embarazo va a ser un factor concomitante para que puedan alterarse o puedan generar otras manifestaciones clínicas. Tenemos la intolerancia a los carbohidratos, que también la podemos confundir en un momento determinado con este tipo de alteraciones o con una diabetes gestacional. Cuando hablamos del examen físico, en el examen físico algo importante son los signos vitales. ¿Qué voy a ver en los signos vitales? Un aumento excesivo de lo que es el peso durante la gestación, porque recordémonos que me va a aumentar el índice de masa corporal en la mujer. Entonces tengo que estar controlando continuamente lo que es el control de lo que es el peso. Tengo que valorar lo que es la frecuencia cardíaca fetal, que se hace muy importante también a este nivel, y la presión arterial. ¿Por qué presión arterial? Porque la diabetes mellitus suele ir de la mano con alteraciones específicamente relacionadas a trastornos hipertensivos. Agreguémosle a esto que ya se me está presentando después de las 28 semanas de edad gestacional, y recordemos un poco que lo que son los trastornos hipertensivos suelen presentarse después de las 20 semanas de edad gestacional. Entonces tengo que estar controlando específicamente lo que es hipertensión arterial, niveles de presión arterial.
Tenemos lo que es una evaluación obstétrica, que en esto voy a medir lo que es la altura uterina, que vamos a ver que suele ser mayor que lo que es la menorrea, es decir, esto me va a ayudar a descartar lo que es la macrosomía fetal, el polidramnios o embarazos múltiples a los cuales me esté enfrentando en ese momento. Pero solo el examen físico no es suficiente. Acá necesitamos también de una herramienta muy importante como son los exámenes de laboratorio. ¿Qué exámenes voy a tomar? Tenemos aquellas tiras reactivas que son inmediatas, que las puedo ir controlando con un hemoglucotest. Puedo darme cuenta si mi paciente está comenzando a presentar valores anormales. No me quedo solo con el hemoglucotest, sino que trasciendo y comienzo a dejar otras pruebas como las pruebas de O'Sullivan, la curva de tolerancia, de acuerdo a los niveles que yo encuentre. Tenemos las glicemias plasmáticas, que también es un examen de laboratorio que voy a estar atenta a ver los valores que me está arrojando para poder pasar a otros exámenes. Tenemos lo que son los exámenes generales de orina, porque lo que vamos a buscar son cuerpos cetónicos. De ahí viene también la importancia de la depuración de creatinina en 24 horas, porque lo que buscamos es la presencia de cuerpos cetónicos en lo que es la orina. Tenemos la prueba de Sullivan, que cuando estamos hablando de la prueba de O'Sullivan, esta debe realizarse entre las 24 y las 28 semanas. Si esta resulta negativa, puede repetir hasta la semana 32 y la semana 35. Si existen factores de alto riesgo para diabetes, debe hacerse al inicio del embarazo, es decir, a la semana 12, y se tiene que repetir entre la semana 26 y 28, que es lo que nos indica lo que es el control prenatal básico, cuando solamente sabemos que existen antecedentes. Por ejemplo, mi pacientita llegó a mi unidad de salud y yo sé que su embarazo anterior fue un embarazo en el cual presentó diabetes gestacional, entonces la estoy controlando y le hago la prueba de O'Sullivan al momento, es decir, al primer contacto, que son a las 12 semanas de edad gestacional si es precoz, y le hago el siguiente en el control de las 26 a las 28 semanas de edad gestacional. Algo importante es que si se obtienen glicemias postcarga, es decir, de 50 gramos de glucosa, y esta suele ser mayor a los 140 miligramos por decilitro, se tiene que solicitar una curva de tolerancia a la glucosa. Y si se obtienen glicemias postcarga de 50 gramos de glucosa y la glicemia es mayor a 190 miligramos por decilitro, entonces se va a diagnosticar, en este caso el médico diagnostica lo que es la diabetes gestacional, y no se debe realizar la curva de tolerancia a la glucosa, porque ya sabemos que estamos hablando de una pacientita que específicamente está presentando la diabetes gestacional. Ahora bien, ¿cuándo voy a realizar lo que es la curva de tolerancia a la glucosa de 3 horas? En este caso se diagnostica lo que es la diabetes gestacional cuando 2 o más valores son iguales o mayores al límite normal. Cuando hablamos de lo que es la curva de tolerancia a la glucosa, esta nos va a permitir determinar ante qué nos estamos enfrentando, si ante una diabetes gestacional tipo A1, tipo A2, que en el tipo A1 vamos a ver que la glicemia en ayuna es normal, pero que tenemos 2 glicemias postprandiales que estas suelen estar elevadas, y en la tipo A2 vamos a ver que la glicemia en ayunas está elevada, allá era normal, acá está elevada, y una glicemia postprandial también me va a salir elevada. Si solo existe lo que es un valor por arriba del límite normal, entonces se va a diagnosticar no necesariamente una diabetes gestacional, sino que se puede diagnosticar lo que es una diabetes relacionada a la intolerancia al carbohidrato. Pero eso no lo decidimos nosotros, sino que eso lo van a decidir, ya es una decisión médica de acuerdo a los exámenes que se estén presentando en ese momento. Y tenemos que ver, tenemos que irnos por la clínica para ver si la paciente, agreguémosle, si la curva de tolerancia le salió mal, agreguémosle a eso si hay poliuria, polidixia, polifagia, pérdida de peso, visión borrosa, vértigo ortostático u otra patología u otro factor de riesgo para determinar una diabetes. Y tenemos también
lo que es la glicemia sérica, que en este caso la glicemia sérica es una glicemia en ayunas que es mayor a 129 miligramos por decilitro, y esto suele darse en 2 ocasiones. Y tenemos aquella glicemia al azar que suele ser mayor a 200 miligramos por decilitro en aquellos pacientes asintomáticos. Vamos a hablar un poco acerca de lo que son los cuidados de enfermería. Cuando nosotros hablamos de los cuidados de enfermería, tenemos que saber que existen aquellos cuidados y aquellos tratamientos que vamos a cumplir que no necesariamente van a ser farmacológicos, sino que también tenemos aquellos cuidados de enfermería ya muy específicos de la patología como tal. Entonces, es importante saber que el control de la embarazada que padece de diabetes debe ser multidisciplinario. No solo me quedo yo con la embarazada, sino que voy a necesitar de un nutriólogo, voy a necesitar de un médico ginecobstetra especializado, voy a necesitar de un médico neonatólogo porque me va a estar ayudando con lo que es el bebé también, voy a necesitar de enfermeras ya especializadas en toda la rama de lo que es la ginecobstetricia para poder brindar la atención adecuada a mi paciente. Entonces, el tratamiento de la paciente embarazada diabética con diabetes gestacional tiene por el objeto lograr el control metabólico de la enfermedad y vigilar aquella evolución, ¿verdad?, que se esté dando de la gestación, y que la gestación sea lo más adecuado, lo más óptimo para mi bebé. ¿Qué cuidados de enfermería? Se los he planteado de la siguiente manera. Les he puesto esta tabla, esta lámina, en la cual vamos a ver los cuidados en forma general. Pero ya van a ver ustedes que hay una guía que nos lo presenta de una manera muy específica cada uno de los cuidados. Pero vamos a comenzar a ver cada uno de ellos. Cuando hablamos de la evaluación de lo que es el estado materno, la evaluación del estado materno incluye aquella evaluación metabólica que voy a tener, aquella glicemia en ayuna, aquella hemoglobina glicosilada que voy a estar tomando, aquel control del perfil lipídico, que en este caso es colesterol y triglicéridos. Voy a tomar el hemograma completo porque decíamos pueden haber otro tipo de alteraciones como dislipidemia. Voy a tomar lo que son las pruebas de función renal, que en este caso voy a valorar lo que es la creatinina, el ácido úrico, las proteínas y la depuración de creatinina en 24 horas. ¿Para qué? Buscar aquellos cuerpos cetónicos o buscar una cetonuria que se me puede estar presentando, e incluso puedo mandar lo que es un urocultivo. Como estamos hablando de alteraciones metabólicas, también vale la pena tomar T3, T4 libre y TSH. La evaluación oftalmológica juega un papel muy importante. En este caso, a la pacientita diabética suele dejársele o suele indicarle el médico lo que es el fondo de ojo, por lo tanto yo tengo que estar pendiente de esa interconsulta con oftalmólogo. La evaluación cardiovasculares, en este caso tengo que estar pendiente yo de las interconsultas también con nefrología por el daño renal que puede existir, cardiovasculares por lo mismo que hablamos de hipertensión arterial. Tengo que estar pendiente de aquellas evaluaciones nutricionales que ya vamos a ahondar un poquito más en ello, y de aquel también soporte emocional psicológico que le voy a estar dando a la mamá. Eso es en cuanto a la evaluación del estado materno. Si ustedes ven, nos enfocamos mucho a la toma de exámenes de laboratorio. Cuando hablamos de la evaluación del estado fetal, esto me va a incluir lo que son las ultrasonografías en el primer trimestre del embarazo para buscar alguna anomalía que se puede estar dando en el bebé, y el seguimiento de las ultrasonografías que lo vamos a hacer entre la semana 12, 28 y 34, y cuando ya tengamos un bebé a término. Esto para ir buscando, por ejemplo, macrosomías fetales, retardos del crecimiento intrauterino u otras alteraciones que se puedan estar dando. Y aquí hay también la importancia de las pruebas del bienestar fetal, ¿vea? Que las vamos a estar tomando después de las 34 semanas. O yo voy a estar llevando a mi paciente, en el caso si está ingresada, tengo que estar pendiente de estas pruebas de bienestar fetal. También algo muy importante es gestionar la evaluación del estado nutricional, porque ya hablábamos que cuando es del tipo A1, entonces con solo un tratamiento no farmacológico muy estricto y muy adecuado, me puede ayudar a que la paciente pueda manejar sus niveles de glicemia en el rango de lo normal.
Entonces aquí juega un papel muy importante el ejercicio, la nutrición, que sea una dieta adecuada para paciente diabético, que las calorías que se le esté administrando a la señora sean las adecuadas. Acá es importante lo que son los programas que se pueden generar, los clubes que se pueden generar de madres diabéticas o de embarazadas con diabetes gestacional en los clubes de las unidades de salud u otras formas que van a ir generando otros ejercicios de bajo impacto. Tampoco la voy a mandar a correr, tampoco la voy a mandar a que vaya a un gimnasio, además si nunca lo ha hecho. No la vamos a mandar a eso, sino que vamos a hacer aquellos ejercicios a tolerancia. Es importante también realizar el control metabólico seriado de la madre, y cuando hablamos del control metabólico seriado de la madre estamos hablando de aquella glicemia sérica cada 4 semanas en ayunas, es decir 2 horas postprandial, hasta que llegue a las 34 semanas y luego estárselos haciendo cada 15 días. Hablamos también de lo que es la realización de la maduración pulmonar, porque probablemente nos vamos a estar enfrentando a un bebecito con bajo peso al nacer, o a un bebé específicamente inmaduro, pues aquellos bebecitos prematuros que vamos a tener. En este caso ya sabemos cómo hacer la maduración pulmonar, la administración de la betametasona o de la dexametasona, que suele administrarse los 6 miligramos por vía intramuscular, número de 4, y este suele dejarse cada 12 horas. Tenemos también lo que es la importancia de la administración de medicamentos. Pues se puede administrar insulina, que la insulina va a tener según indicación médica, si hay hiperglicemias mayores de 140, si la glicemia en ayunas es mayor a 105 después de 2 semanas, entonces el médico va a ir valorando cuando indica lo que es la administración de la insulina. Y hablamos de la administración de los hipoglicemiantes orales, que en este caso suele dejarse mucho lo que es la metformina, que su presentación es tabletas, ya sabemos que son tabletas de 500 y 850 miligramos, que la más conocida es la de 850, que la dosis suele ser de 850 hasta 2500 miligramos, y esto se dividen en 3 dosis de acuerdo a como el médico lo indique. Pero algo importante, un cuidado de enfermería muy específico en la administración de metformina, y que allí sí nos compete a nosotros, es la administración 30 minutos después de la comida. A diferencia de la insulina, que la administramos 30 minutos antes de la comida, la metformina tenemos que saber que la vamos a administrar 30 minutos después de las comidas de mi paciente. Porque el objetivo es lograr que la glicemia pueda ir disminuyendo, mantenerla en aquellos valores normales, que por lo menos mantenerla en rango de 125, por lo menos miligramos por decilitro. Entonces sí es importante también orientar a la paciente sobre los signos que puede ir presentando. Es importante orientar a la paciente sobre la patología como tal, qué problemas se puede presentar y cuándo es posible que existan otras complicaciones. ¿Qué complicaciones? Se puede presentar lo que es la cetoacidosis diabética, que allí sí va a ser necesaria una cesárea, daño vascular, las hipertensiones, preeclampsia, donde la interrupción del embarazo sí se hace muy indispensable, o aquel compromiso fetal que puede presentarse en un momento determinado. Por ejemplo, la coriomionitis, oligohidramnios severos, compromisos del bienestar fetal. Entonces, sí vamos a orientar a la paciente sobre las posibles complicaciones que pueda tener. Es importante también realizar cuidados en el caso de un parto vaginal normal, porque no toda la paciente diabética me va a terminar en cesárea. Algunas, si se logra controlar lo que son los niveles de glicemia, puede tener perfectamente bien un parto vaginal normal. ¿De qué va a depender? Va a depender mucho del criterio médico en ese momento. Entonces, cuando hablamos del parto vaginal normal, es importante tomar en cuenta las siguientes indicaciones. Primero, tengo que saber que tengo que mantener a esta paciente con catéter venosos permeables, con catéteres de alto calibre, es decir, catéteres número 18. Es importante tomar todas las muestras de exámenes que ya mencionábamos. Es importante cuantificar la glicemia basal, el hemograma completo, el tipeo, la prueba cruzada, los tiempos de protombina, los tiempos de fibrina, todos aquellos exámenes, el VIH, VDRL. Y algo muy importante, que esto no
no se nos tiene que olvidar, porque es un cuidado de enfermería muy pero muy específico, es administrar líquidos endovenosos destrozados al 5%. ¿A cuánto? Por lo general a 125 cc por hora, y debe de mantener la glicemia de la paciente entre 90 y 110 miligramos por decilitro. Pero la importancia es la administración de los líquidos destrozados, es decir, dextrosa al 5, 1 litro a 125 cc por hora. En caso de una paciente diabética con insulinoterapia o que se encuentre metabólicamente descompensada, se indica esquema de insulina regular, usando las tiras, cada 4 horas se toma el hemoglucotés y así se comienza a administrar lo que es la insulina. Y ya se recuerdan aquellos esquemas de insulina regular, que si por ejemplo la paciente tiene una glicemia menor a 150 miligramos por decilitro, no se le administra nada, que si mi paciente tiene una glicemia entre 151 y 200 miligramos por decilitro, le administro 2 unidades y así sucesivamente, que eso ustedes ya lo conocen. Eso es en el caso de un parto vaginal normal, solo en el periodo del parto vaginal normal. Ya vamos a ver el posparto. En el caso de realizar cuidados de enfermería en cesárea, ahí es realizar cuidados de enfermería, ahí es en caso de cesárea. En caso de cesárea, primero se suspende lo que son las dosis usuales de insulina que se estén manejando en ese momento. Se tiene que canalizar a mi paciente con catéter 18, se toman las muestras de laboratorio que ya las mencionábamos, se administran líquidos endovenosos dextrosados más electrolitos, que en este caso se administra el cloruro de potasio. ¿A cuánto? A 125 cc por hora. ¿Qué es lo diferente? Acá administramos cloruro de potasio a diferencia de lo que es el parto vaginal normal. Igual, ¿verdad? Tenemos que mantener la glicemia entre 90 y 110. Se indica esquema de insulina en el caso de, dependiendo, o si en la cirugía también se está presentando lo que es alteraciones, la vamos a administrar. Lo que hacemos es suspender dosis usuales de insulina y comenzamos con esquema. En caso de esquema ya mencionábamos el esquema de insulina que puede existir, que existe y que podemos administrar. Entonces vamos a estar tomando hemoglucotés aún dentro del proceso de la cirugía cada 30 minutos. Durante este proceso de la cirugía. Si la paciente está metabólicamente descompensada, entonces acá ¿qué vamos a hacer? Vamos a indicar, el médico indica, ¿verdad? Nosotros vamos a cumplir lo que son las infusiones continuas de insulina a 0.1 o una unidad internacional por hora. Y esto es por vía endovenosa, que ya son las infusiones de insulina que vamos a poner. Es importante que para evitar la hipotensión, tenemos que estar vigilando continuamente y tenemos que mantener también hidratada a la paciente con soluciones cristaloides. ¿Cuáles son estas soluciones cristaloides? De preferencia la solución salina normal, de 500 ml a 1 litro, ahí dependiendo de la indicación médica. Esto para evitar que mi paciente presente episodios de hipotensión. Y es importante también que dentro de la sala de parto, dentro de la sala de la cirugía, se encuentra también un médico neonatólogo, porque sabemos que vamos a tener aquel bebé que puede presentar diferentes complicaciones como los hipoglicemia, hipocalcemia, dificultad respiratoria, hiperbilirrubinemia, porque puede existir destrucción de glóbulos rojos. Entonces puede presentar diferentes patologías e incluso se va a hacer necesario en un momento determinado una reanimación neonatal avanzada. En el caso del manejo del parto, si la paciente se encuentra nada por boca, en este caso la paciente se va a encontrar nada por boca, tengo que estar pendiente de las glicemias, tengo que continuar con la administración de los líquidos endovenosos, tengo que seguir con la dextrosa al 5 a 125 cc por hora, tengo que continuar con el esquema de insulina regular, que es de cada 4 horas, lo que implica que tengo que estar midiendo, tengo que estar tomando hemoglucotés cada 4 horas. Debo de iniciar la dieta oral al momento que se reinicie lo que es la insulinoterapia, utilizando 1/3 de lo que es la dosis del paciente para lo que es esta pacientita embarazada. El monitoreo de la glicemia se hace muy importante, tenemos que estar pendiente de lo que está permitida. En este caso la insulina no es un factor de
de riesgo para el bebé, entonces está indicada, no está contraindicada la lactancia materna, entonces tengo que orientar a la paciente sobre ello. Tengo que dar recomendaciones para el alta. Algunas pacientitas se van con medicamento, también con hipoglicemiantes orales, y recomendar a la paciente que regrese a sus interconsultas, ¿verdad? Es importante lo que es el periodo intergenésico. Tengo que orientarla a que no tenga bebé sino 24 meses después del parto. Entonces sí es importante orientarla que después de 2 años sí ya puede quedar embarazada, que es el periodo intergenésico. Y hablamos de algunas también precauciones de la gestación, aquellas complicaciones que se pueden ir presentando. En conclusión, cuando nosotros hablamos de los cuidados de enfermería, cada cuidado que vamos a realizar va a ser para mantener el bienestar tanto materno como fetal. Dentro de ellos también realizamos balances hídricos. Los balances hídricos son estrictos en este caso. Realizamos otras acciones, otras intervenciones que son muy propias de las acciones de enfermería, y el apoyo emocional, que juega un papel muy trascendental o muy importante en el desarrollo, en el transcurso de lo que es la patología. Y acá les dejo un link donde van a poder conocer más sobre lo que son los cuidados de enfermería, que es la guía clínica de atención ya específicamente de enfermería en ginecobstetricia y perinatología, que fue emitida en marzo del 2019. Así de que ahí les dejo, es en la página, si no mal recuerdo, página 71, que ustedes van a poder leer y van a poder conocer un poquito más. Y acá queda un poco acerca de lo